Muy buenas tardes. En el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia titulada Gaza e Israel, del cerco informativo al cerco de la justicia internacional, que se va cerrando paulatinamente sobre Israel. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación, las mismas serán contestadas por el expositor, y les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad. El día de hoy contaremos con la participación del profesor Nicolás Boeglin, quien es doctor en Derecho por la Universidad Panthéon-Assas de París, en Francia, y máster en Derecho por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en Italia. Es profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica desde el 2005 y es consultor en temas de Derecho Internacional Público para diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. El tiempo es suyo, profesor. Bien, muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por invitarme a dar esta conferencia esta tarde de lluvia, que siempre es una tarde un poco delicada para venir y salir y encontrar las presas y el parqueo y bueno, todas esas cosas que todos los estudiantes aquí presentes conocen y los señores del público y señoras también. En particular quisiera agradecer al doctor Gustavo Chang, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a doña Katia Villalobos y al equipo técnico que nos permite tener una transmisión en vivo de esta conferencia que se titula Del cerco informativo al cerco de la justicia internacional. Y ahí sí quiero hacer ver que si bien vamos a hablar de derecho, de reglas jurídicas, de mecanismos internacionales para hacer valer esas reglas cuando son violadas, en particular en este caso por Israel, hay todo un cerco de carácter informativo que nos ha intentado hacer creer una y otra vez en titulares, incluso analistas y columnistas firmados por colegas aquí de la UCR o de la Universidad Nacional, donde uno se percata que finalmente lo que ellos están escribiendo es exactamente o corresponde exactamente a lo que la señora embajadora de Israel escribe o dice. Como si hubiese una narrativa, un discurso oficial que encuentra relevos, repito, no solamente en los titulares de los principales medios de prensa, sino también en columnas, análisis, editoriales de algunos medios de prensa escritos de radio y de televisión. Empecemos tal vez desde el punto de vista jurídico por algo tan sencillo como el concepto del hecho siguiente, que Israel tiene legítima defensa. ¿Legítima defensa a qué? Entonces, para entender lo que es la legítima defensa hay que revisar qué es lo que dice la Carta de Naciones Unidas que es. La legítima defensa es una figura jurídica que permite a un Estado objeto de un ataque previo por parte de un otro Estado de contestar militarmente. Esa es la legítima defensa, está en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Desde 1945 y desde 1945 se entiende que Israel no puede invocar un principio jurídico como la legítima defensa en la medida en que quien lo ataca de previo es una población ocupada por el mismo Israel. Y lo interesante es ver que esa invocación de la legítima defensa por parte de Israel, la invocó Israel ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia allá en el 2004, cuando Israel construyó un muro. Oficialmente no se llama muro, se llama fence. Un bloque de 8 metros de alto y 3 de ancho, yo lo llamo muro, posiblemente para todos ustedes es también algo que se asemeja más a un muro que a una fence. Fence, si lo traducimos al español, es cerca. Bueno, entonces, al construir ese muro en territorio palestino, Israel invocó la legítima defensa.
Y la Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva de julio del 2004, párrafo 139, le dice: ese argumento no aplica. No aplica porque usted no puede invocar una regla jurídica prevista para que un Estado pueda responder legalmente contra el ataque que proviene de otro Estado, en la medida en que usted está recibiendo ataques por parte de una población que usted ocupa. Ese dictamen de la Corte Internacional de Justicia es del mes de julio del 2004, y pues tengo que decirles mi sorpresa de ver analistas, editorialistas, columnistas, colegas de la Facultad de Derecho publicar artículos invocando que Israel tiene todo el derecho de recurrir a la legítima defensa en respuesta al ataque del 7 de octubre por parte del Hamas. Hace más de 20 años que el tema se resolvió, pero vean entonces que de pronto ese cerco informativo es persistente, tiene sus relevos, aquí en Costa Rica, pero por supuesto también allá en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia o en Canadá, donde también hemos visto de pronto pues personas utilizar la misma narrativa y los mismos argumentos jurídicos de Israel para disque hacernos creer que Israel tiene derecho a ejercer la legítima defensa en respuesta al ataque del 7 de octubre del 2023. Repito, ese punto, esa discusión se resolvió y se resolvió desde el 2004, y quien no esté muy convencido, pues que vaya a buscar opinión consultiva, Muro israelí en territorio palestino, párrafo 139, julio del 2004. Otro concepto que se ha manejado con una gran insistencia en esa narrativa es el concepto de Hamas, grupo terrorista, movimiento terrorista, acto terrorista. Precisamente hoy la Corte Internacional de Justicia dio a conocer una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel con relación a sus acciones militares insensatas en Gaza desde la misma tarde-noche del 7 de octubre del 2023. No aparece en ninguna parte de esa opinión consultiva la palabra o el calificativo de terrorista. No aparece tampoco ese calificativo o esa expresión en ninguno de los informes de Naciones Unidas, llámese Secretario General de Naciones Unidas, llámese Relatora Especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, que me encantaría que en algún momento pudiese venir aquí a Costa Rica a impartir una charla, como yo en la Facultad de Derecho, para explicar bien a la opinión pública costarricense, pues la magnitud de la destrucción que está causando Israel en Gaza y que califica perfectamente como crimen de genocidio. Francesca Albanese es la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino, y remito a su primer informe de abril del 2024, que está en línea y que se titula Anatomía de un genocidio, abril del 2024. Ya contábamos para aquel momento más de 35,000 muertos en Gaza, la mayoría niños y mujeres. Entonces, no ha habido manera desde el 7 de octubre del 2023 que no salga un titular diciéndonos que el Hamas es un grupo terrorista o que el acto del 7 de octubre es un acto terrorista. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista jurídico? Pues que desde el punto de vista jurídico, al día de hoy, 22 de octubre del 2025, no existe una sola convención internacional que nos diga qué es terrorismo y qué no es terrorismo. No existe. Tenemos convenios que nos definen claramente qué es un crimen de guerra. Tenemos convenios como el Estatuto de Roma que nos explican y definen qué es el crimen de lesa humanidad. Tenemos una convención para la prevención del genocidio que explica en su artículo 2 qué es lo que se tiene que entender por genocidio. No existe una sola definición del término de terrorismo. De ahí
la prudencia de la Corte Internacional de Justicia, del Secretario General de Naciones Unidas, de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, de una ONG muy activa en derechos humanos y bastante seria, como lo es Amnistía Internacional, para no calificar de terrorista al Hamas y mucho menos el acto del 7 de octubre de acto terrorista. ¿Por qué digo eso? Pues porque si revisamos un poquito la historia, en su momento, ustedes y yo, los estudiantes, los académicos, los sindicalistas, los pensantes, éramos tachados de subversivos terroristas allá en Chile, allá en Argentina, allá en Paraguay, allá en Brasil durante la época de esas dictaduras. Aquí nomás, cerca de nosotros, en Nicaragua, prácticamente cualquier persona que piense distinta al régimen de Daniel Ortega es tildada de terrorista. En Turquía, quien apoya o fomenta la causa de los kurdos y apoya al PKK, que es un grupo que ha optado por la violencia ante una reivindicación perfectamente legítima de reconocimiento de la identidad cultural del pueblo kurdo, es tachado de terrorista. En su momento, allá en los años 50, 60, en España, no sé si hay alguien aquí de origen vasco, la ETA vasca, que era el grupo a favor de la autonomía vasca y que optó por la violencia, era calificado por el general Franco como una entidad terrorista. Lo mismo en el Reino Unido, los irlandeses en Belfast, que no aceptaban la autoridad de Inglaterra en esa parte, eran calificados, pertenecían a un grupo que se llama La IRA, eran calificados como terroristas, con lo cual finalmente pues es muy fácil tildar de terrorista a una persona que piensa distinto a mí, así de sencillo. Entonces repito, desde el punto de vista jurídico es muy importante, pero vean entonces a través de lo que estoy diciendo el abismo entre esa narrativa, ese cerco informativo que nos intenta hacer creer desde hace más de 2 años que el Hamas es un grupo terrorista, y pues el hecho de que ese vocablo no aparece en ninguna de las decisiones ni de la Corte Internacional de Justicia, ni de la Corte Penal Internacional, que es otra jurisdicción que también tiene su sede en La Haya. Si el 7 de octubre Israel recibió el ataque que recibió, pues había varias opciones. La primera es hacer lo necesario para que no le vuelva a ocurrir. Y eso significaba, pues, investigar para saber quién fue la luminaria en Israel para desplazar los batallones que estaban custodiando la franja de Gaza, la línea fronteriza entre Gaza e Israel, para trasladarlos a Cisjordania. ¿Para hacer qué? No crean que para hacer cosas muy bonitas, para apoyar a los colonos en la expoliación de fincas, cultivos de campos de olivo, animales de familias palestinas que trabajan la tierra y viven desde siempre en esa parte del territorio palestino ocupado. Entonces, alguien tuvo la genial idea de desplazar esos batallones que vigilaban la frontera entre Israel y Gaza y llevarlos a Cisjordania. Entonces, si no quieren que les vuelva a pasar eso, pues busquen a esas luminarias, pero nada tienen que ver con esa decisión, que fue un desastre, los más de 68,000 palestinos que han muerto desde la tarde-noche del 7 de octubre del 2023. En su gran mayoría, niños y mujeres. Si alguien quiere investigar un poquitito más para saber qué fue lo que permite entender que un Estado dotado de las mejores armas inteligentes, de los mejores radares, capaz de rastrear nuestras llamadas telefónicas y nuestras conversaciones desde cualquier celular o computadora, pudiera permitir lo que ocurrió el 7 de octubre, pues tiene que plantearse lo siguiente, y eso
la oposición política en Israel está esperando el momento para hacerlo, y es lo siguiente. El señor Benjamín Netanyahu recibió advertencias de sus propios servicios secretos de que algo grande estaba preparando él Hamás. Soldadas, muchachas que estaban custodiando la frontera con Gaza observaron ejercicios, cosas por parte del Hamás e informaron a sus autoridades. Eso se ventila, hay informaciones sobre esas jóvenes militares israelíes que estaban custodiando lo que pasaba del otro lado de la frontera y se percataron que había un montón de cosas raras que estaban entrenando los combatientes del Hamás. La misma Egipto advirtió a través de sus servicios secretos al señor Benjamín Netanyahu que algo grande estaba preparando el Hamás para el inicio del mes de octubre. Este señor tomó todas esas advertencias, las puso en un cajón, cerró el cajón y las archivó. Y pasó lo que pasó. Entonces, hay una enorme irresponsabilidad de ese señor Benjamín Netanyahu, que a partir del 7 de octubre entiende que cometió un error garrafal y que la única manera de sobrevivir políticamente en Israel es ser jefe de un gabinete en guerra. Y entonces empezó esa operación, que es una operación que nunca le hemos observado a ningún ejército, en la medida en que esa operación militar desde hace más de 2 años busca vengarse contra la población civil de la humillación que significó para Israel el 7 de octubre del 2023. Pero repito, hay una gran irresponsabilidad de la oficina del primer ministro en Israel y al emprenderla contra la población civil a modo de represalia por la humillación que sufrió el ejército israelí, pues las máximas autoridades israelíes, el ejército de Israel está cometiendo desde la tarde-noche, el 7 de octubre, crímenes de guerra a repetición. Y ahí, quienes no están muy familiarizados con los crímenes de guerra pueden remitirse al artículo 8 del Estatuto de Roma. Son prácticamente 3 páginas donde se define qué se entiende por crímenes de guerra. Y si uno las lee una tras otra, todos esos párrafos, se va a percatar que en estos momentos Israel se está queriendo dar el lujo de violar absolutamente todas las disposiciones que conforman la definición de crimen de guerra según lo dispuesto en el Estatuto de Roma, adoptado allá en julio de 1998. Crímenes de guerra, repetición, ¿qué significa? Pues que hay responsables y que son israelíes. De ahí la orden de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de captura contra el señor Benjamín Netanyahu y quien era en su momento su ministro de Defensa. Esa solicitud llegó por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional y en noviembre del 2024 la Corte Penal Internacional dijo, sí, estos 2 caballeros tienen que responder por esos crímenes de guerra a repetición que vemos en Gaza. Por cierto, el último viaje que hizo el señor Netanyahu de Tel Aviv a Nueva York evitó prudentemente cruzar el espacio aéreo francés y español. Este señor sabe que cada viaje en el exterior tiene que consultarlo bien con sus pilotos para ver dónde me pueden capturar y dónde tenemos seguridad de que no me van a capturar. Entonces puede ir a Estados Unidos las veces que quiere, puede ir a China, puede ir a Rusia sin ningún problema. Ya por ejemplo en el caso de Hungría, que lo invitó oficialmente, hay una decisión de la Corte Penal Internacional que condena a Hungría por violar las obligaciones que derivan para las autoridades húngaras de
el Estatuto de Roma en la medida en que Hungría es parte del Estatuto de Roma. Entonces vean cómo estos dos caballeros, si quieren viajar, tienen que pensarlo muy bien porque en cualquier momento sus pilotos se descuidan y se captura el avión, se saca a estos dos caballeros y se manda inmediatamente a La Haya para que sean juzgados por esos crímenes de guerra que hemos observado desde ahora más de 2 años, todos los días en Gaza. La Corte Penal Internacional, por cierto, es una entidad que se creó allá en 1998 y yo me acuerdo bien de la hazaña que significó el por fin poder establecer una Corte Penal Internacional de carácter universal y el papel muy destacado de Costa Rica, de la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores en esas negociaciones. Se destacó Costa Rica en aquel momento. Tengo que decir muy tristemente que Costa Rica se destaca, entre comillas, por su omisión y su silencio cómplice en estos momentos con relación al genocidio que se está viviendo en Gaza por parte de Israel. Las reglas internacionales existen, hay mecanismos para hacerlas valer. Desde el 30 de diciembre hay otra jurisdicción que también ha sido solicitada, que es la Corte Internacional de Justicia, y fue solicitada por Sudáfrica allá en diciembre del 2023, cuando Sudáfrica, antes que muchos de nosotros, se percató de un riesgo de que esa represalia contra una población palestina, como la que se observó los primeros días después del 7 de octubre, iba a degenerar en un verdadero genocidio. Entonces hay una convención que se llama Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio, es de 1948, incluso antecede de varios días la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vean, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, cómo la comunidad internacional entendió que lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial no podía volver a ocurrir y que había que adoptar un instrumento jurídico para evitar a toda costa y prevenir la ocurrencia de un genocidio. Como Sudáfrica es Estado parte a esa convención e Israel también, pues Sudáfrica no encontró nada mejor que demandar a Israel por genocidio con relación a sus acciones militares en Gaza. Eso desde el 30 de diciembre. Lo interesante es ver que, a modo de coayudancia, si se quiere, estados como Chile, México, Bolivia, Honduras, Belice, Colombia, México, presentaron una coayudancia para hacer ver a los jueces que Sudáfrica está perfectamente documentada y perfectamente justificada su demanda. Y de los 153 estados restantes, ¿por qué solo ese pequeño grupo en América Latina? Podemos hacer la pregunta a quienes nos escuchan aquí desde Costa Rica. ¿Qué fue lo que Colombia, México, Bolivia, Honduras, Belice entendieron que estaba pasando y que Costa Rica al día de hoy pues pareciera no querer ver o no querer entender? Llama mucho la atención, repito, esa omisión total de un Estado que se presenta al mundo desde hace más de 60 años como el gran defensor de la justicia internacional, de los principios del derecho internacional humanitario, de la protección de las poblaciones civiles, de la limitación a las armas que dañan significativamente a poblaciones civiles. Todo eso se está esfumando con una postura que al día de hoy no deja a Costa Rica en una situación como que muy decorosa. Entonces, paralelamente a esa acción de Sudáfrica contra Israel, Nicaragua presentó una demanda contra Alemania por complicidad en genocidio. Entonces, yo sé que aquí nosotros estamos en Costa Rica y vemos siempre con cierta desconfianza lo que hace Nicaragua. Lo que sí hay que saber es que en los años 70, cuando los sandinistas luchaban contra la dictadura somocista,
muchos sandinistas y muchos costarricenses que fueron a combatir en la selva con los sandinistas cayeron porque las ametralladoras y las balas que usaba el régimen de Anastasio Somoza eran israelíes. Entonces hay una cercanía casi que natural entre palestinos y nicaragüenses sandinistas que explica, por ejemplo, que la compañera sentimental de Yasser Arafat fuera una nicaragüense, una gran poetisa que se nos fue hace unos años, y que, por ejemplo, para celebrar el primer año de la revolución sandinista, el líder histórico palestino Yasser Arafat viniera en persona a celebrar en Managua con sus camaradas sandinistas el primer año de la revolución sandinista. Entonces, en esa demanda, Nicaragua está haciendo ver lo siguiente: después de Estados Unidos, el segundo estado que suple de armas a Israel es Alemania. Y a diferencia de Estados Unidos, Alemania es parte de una convención del 2013 sobre el comercio de armas, y hay una disposición, el artículo 6, que establece claramente que cuando se tenga información sobre violaciones graves al derecho internacional humanitario o sobre crímenes que interesan la noción de genocidio, las licencias de exportación a ese destino tienen los estados la obligación de suspenderlas. Alemania hasta el mes pasado suspendió el envío de armas a Israel, pero esas armas permitieron matar y asesinar a una gran cantidad de civiles palestinos desde la tarde-noche del 7 de octubre del 2023. Entonces, esas son las dos acciones que tenemos ante una instancia como la Corte Internacional de Justicia, y hoy, justamente 22 de octubre, los invito a leer una opinión consultiva sobre, que fue solicitada, no fue solicitada por Irán o por el Hezbollah, no, fue solicitada por Noruega. Noruega se percató que Israel estaba violando todas las obligaciones que tiene un Estado miembro de Naciones Unidas, y entonces Noruega se las agenció, se las ingenió para que se pudiese lograr una votación que fue de 137 votos a favor, 12 en contra, solicitando a la Corte Internacional de Justicia saber si Israel viola o no viola el derecho internacional cuando restringe de manera significativa la ayuda humanitaria a una población que es asediada día y noche desde el 7 de octubre, cuando declara totalmente ilegal las acciones llevadas a cabo por la única agencia humanitaria que se ocupa de los refugiados palestinos, que es la UNRWA, UNRWA por sus siglas en inglés, y si viola o no el derecho internacional cuando destruye escuelas, hospitales, plantas energéticas, todas esas cosas que con mucho esfuerzo la comunidad internacional canalizó a través de la UNRWA para que los palestinos en Gaza pudiesen tener un mínimo de esperanza para el futuro a través de escuelas, colegios, bibliotecas, universidades y toda una red hospitalaria de muy buen nivel hasta que viniera Israel a destruirlo todo. Eso se puede aceptar por parte de un Estado que sigue siendo miembro de Naciones Unidas. Bueno, pueden buscarla hoy, ponen opinión consultiva, Corte Internacional de Justicia, si quieren ponen mi nombre porque acabo de publicar un artículo en la prensa hoy sobre el contenido y el alcance de esa opinión consultiva. Posiblemente esa opinión consultiva va a venir a reforzar de manera significativa muchas solicitudes que se han visto pidiendo la exclusión de Israel de la FIFA, la exclusión de Israel de Eurovisión, que es un festival internacional cultural muy importante de música allá en Europa. Hay muchas solicitudes y muchas de esas solicitudes quedaron en, bueno, no sabemos, vamos a ver. Bueno, con esta decisión de hoy, todos esos argumentos para excluir a Israel de todas esas competencias internacionales, de todos esos organismos de Naciones Unidas, se ve significativamente confortado en la medida en que el párrafo 223 de esa opinión consultiva es particularmente contundente. Cuando digo contundente, pues de todos los integrantes de la Corte Internacional de Justicia, una sola jueza
se sintió obligada a separarse de vez en cuando del criterio de sus demás colegas en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué quiero decir con eso? Pues todo eso que se llama el cerco informativo, esa narrativa israelí, esas pruebas irrefutables de que la UNRWA está infiltrada por el Hamas y un montón de otras cosas que hemos leído, escuchado hasta la saciedad aquí en Costa Rica, todo eso tal vez impresione mucho a un editorialista aquí en Costa Rica o un columnista. No impresiona a un juez internacional que tiene que verificar si esas acusaciones tienen fundamento, y si no tienen fundamento, pues no tienen fundamento, y le pasa a Israel lo que le pasa a cualquier Estado cuando viene a sostener cosas que no tienen ningún fundamento. Entonces es muy interesante ver ese cerco informativo versus pues ese otro cerco, el de la justicia internacional, que no se deja engañar tan fácilmente, que no se deja engatusar por esos expertos que andan ahí diciendo cosas. Uno dice, pero usted como experto es estudiado, tiene un doctorado en el exterior, usted, ¿por qué se siente obligado a repetir lo que dice la Embajada de Israel en Costa Rica? Yo sé que ahí voy a caer un poquitito mal con algunos colegas, pero me llamó mucho la atención. Como expliqué en el inicio de esta conferencia, que desde hace 20 años se le ha dicho a Israel, usted no puede invocar la legítima defensa. Pues revisen ustedes los editorialistas en Costa Rica a partir de la primera semana del mes de octubre, después del 7 de octubre, para ver la cantidad de personas que opinan, salen en televisión, salen en radio, sin percatarse de que hay una jurisprudencia, y que esa jurisprudencia tiene más de 20 años y ya resolvió el tema. No puede Israel invocar algo que se asemeje de cerca o de lejos a la legítima defensa cuando recibe un ataque por parte de una población que él mismo ocupa. Ya se resolvió ese tema. Tal vez voy a ir terminando esta charla, esa conferencia. Quiero agradecer nuevamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas por invitarme. Si no estoy equivocado, es la primera actividad de la Facultad de Derecho de la UCR sobre Gaza. Desde el mes de octubre yo pedí a algunos colegas pues, que organizáramos algo sobre Gaza en la medida en que se veía venir lo que se estaba viendo. Y pues quiero agradecer nuevamente a Gustavo Chang por haberme invitado en su calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué es lo que se viene? Pues lo que se viene es, a partir de hoy, con esa opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, con las ordenanzas que Israel ha ignorado de la misma Corte Internacional de Justicia en el caso Sudáfrica contra Israel, con las órdenes de captura vigentes, que se mantienen perfectamente vigentes. El 17 de octubre, por cierto, la Corte Penal Internacional rechazó en una decisión un enésimo intento de Israel de restarle validez jurídica a la orden de captura. Eso pasó totalmente desapercibido en la prensa, en la gran prensa internacional, con lo cual hay una gran complacencia de las principales agencias de prensa internacional y de las salas de redacción para que pues, no se informe sobre el hecho que Israel intentó una nueva vez restarle validez jurídica a las órdenes de captura vigentes desde noviembre del 2024 y fue un rotundo fracaso de su equipo de asesores legales allá en La Haya. El tema de Gaza y de Israel no es tan lejano aquí de Costa Rica en la medida en que estamos observando que las actuales autoridades costarricenses están negociando un tratado de libre comercio con Israel en estos momentos. Y ahí sí yo quiero hacer ver que esas negociaciones se están llevando de una manera bastante poco transparente por parte de COMEX, ayudado en eso por CINDE, Procomer y un montón de organizaciones que gravitan alrededor de COMEX.
No ha habido ninguna discusión, salvo alguna que otra emisión que hemos podido tener en la radio universitaria, porque para las demás radios, en todo el espectro radial costarricense, Gaza no amerita ser analizado por absolutamente nadie de manera crítica. Entonces, voy a decir 4 cosas y con eso voy a terminar y luego, claro, estaría más que contento de poder compartir con ustedes sus preguntas, sus comentarios, sus críticas. No vengo a imponer aquí absolutamente nada de parte mía. Si Costa Rica suscribe un TLC con Israel en estos momentos, sería el primer Estado en el mundo en suscribir un tratado bilateral con un Estado cuya máxima autoridad es objeto de una orden de captura por crímenes de guerra. Sería muy original por parte de Costa Rica hacer eso. Nuevamente, si Costa Rica suscribe con Israel un tratado de libre comercio en estos momentos, sería el primer Estado en el mundo en suscribir un tratado con un Estado que es objeto de una demanda por genocidio que posiblemente termine con una condena. Allá en Israel a veces me dicen, no, Nicolás, vas a ver que la Corte Internacional de Justicia no va a ser tan fuerte, no va a ser tan dura con Israel. Yo me pongo a veces en la mente de un juez que tiene alguna cercanía o simpatía con Israel, viendo el espectáculo que ofrece Israel. Desde la primera ordenanza que yo como juez le ordené y era, por favor, modifique sustancialmente la forma de responder militarmente porque está cometiendo algo que interesa la noción de genocidio. Eso lo hice el 26 de enero del 2024. Viendo un Estado que se ríe, se mofa, se burla, desafía la autoridad de la Corte Internacional de Justicia, créanme que va a ser muy difícil que esa decisión de la Corte Internacional de Justicia no sea particularmente ejemplarizante. Nosotros, jueces internacionales, no vamos a permitir que un Estado se burle de la manera como se está burlando de nuestra autoridad, y es la autoridad pues, de la máxima instancia judicial que tiene Naciones Unidas desde 1945. Si Costa Rica suscribe un TLC con Israel, además hay todo un tema que tiene que ver con la imagen de Costa Rica. Por ejemplo, tomemos el tema del turismo. Sabemos aquí que el turismo no pasa por su mejor época. ¿Ustedes creen que en esas manifestaciones multitudinarias que hemos observado en España, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Canadá, no hay potenciales turistas que vendrían a Costa Rica y huirían de Costa Rica en el momento en que Israel presenta a Costa Rica como su gran socio estratégico en América Latina? Yo creo que el sector turista tiene que pensar bien las consecuencias con relación al flujo de turistas provenientes no solamente de Europa. En Estados Unidos hemos visto también grandes manifestaciones, en Canadá ni se diga, a favor del cese inmediato de esas operaciones insensatas de Israel en Gaza. Hay otra razón que debería llamarnos la atención si Costa Rica se empecina en suscribir un TLC con Israel. ¿Qué creen ustedes que podría pasarle por la mente a un grupo radical, no necesariamente palestino, pero hay grupos radicales en Oriente Medio y en otras partes del mundo, cuando ven las informaciones que Israel presenta su gran socio estratégico y se llama Costa Rica y no tiene ejército? Y haciendo un poco de búsqueda se percata uno que la policía costarricense pues es lo que es. Lo vimos hace poco con el asesinato de un opositor nicaragüense. La DIS informó que había riesgo de que esa persona sea asesinada, pues fue asesinada y la policía costarricense brilló por su ineficiencia. Entonces, ¿qué pasaría en la mente de esos grupos radicales si se percatan de que hay un socio estratégico, que hay turistas y muchos
en algunas playas costarricenses que son efectivamente muy apetecidas por turistas israelíes, empresas israelíes, y sobre todo en un país que pues para un grupo de esos es casi que lo ideal, porque no hay ejército y hay una policía que es todo menos muy eficiente cuando uno lleva a cabo una operación particularmente bien planificada. Les dejo con esas preguntas que yo me hago, que me hubiese encantado poder compartir con muchos más de ustedes, pero creo que es importante que se tome en cuenta, se tome en consideración en esos momentos el riesgo que significa para Costa Rica ser presentado por Israel como su gran socio comercial. Y repito, estoy en la mejor disposición de escuchar todas sus preguntas y todos sus comentarios, eventualmente sus críticas. Lo mío es el derecho internacional público. Ustedes tienen que tener claro que fui invitado aquí para hablar de reglas internacionales, mecanismos internacionales, no tanto de política y mucho menos de economía. Entonces, sí les agradecería que las preguntas que me hicieran, o los comentarios, o las críticas, lo sean, pero desde la perspectiva jurídica, que es la que nos reúne hoy en esta noche por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas en su 50 aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. A continuación tendremos la sección de preguntas. Si alguien desea realizar alguna pregunta, por favor levantar la mano y se le dará la palabra. Sí, muchas gracias por su pregunta. Sí, hay una convención, esa convención se llama Convención sobre el Comercio de Armas. Por cierto, Costa Rica fue muy activa para precisamente que se estableciera ese artículo 6, que establece claramente que un Estado, si tiene información sobre el destino al que exporta armas, y esa información tiene que ver con violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de guerra o un genocidio, tiene que suspender esas licencias de exportación. Es una posible condena que va a recibir Alemania en la medida en que pues, la demanda de Nicaragua sigue en pie, y yo no he visto Nicaragua buscando la manera de retirar esa demanda, con lo cual Alemania posiblemente va a ser demandada por complicidad en un genocidio, con lo cual, pues, aquí no sé si hay alguien de origen alemán. Los alemanes nacen desde chiquitos con esa culpa que se les carga de que Alemania es responsable de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ver a Alemania condenada por la Corte Internacional de Justicia por complicidad en un genocidio, pues va a ser algo muy, muy difícil de tragar por parte de las autoridades alemanas y por parte de la sociedad alemana en general. La Corte Internacional de Justicia, cuando establece un dictamen, dice simple y llanamente que, en ese caso, Alemania violó las obligaciones que derivan de la Convención para la Prevención del Genocidio y de la Convención sobre Comercio de Armas. Eso dice, punto. No se va a establecer ninguna multa, no se va a poner a la cárcel a nadie, son los mecanismos que tenemos en derecho internacional público, y es simple y llanamente un tribunal internacional que dictamina la responsabilidad internacional de un Estado. No es más que eso. Lo vimos aquí entre Costa Rica y Nicaragua, cuando Nicaragua hizo creer que no, que Isla Portillos pertenecía a Nicaragua y Costa Rica defendió sus derechos. ¿Qué es lo que se obtuvo? Pues una sentencia allá en diciembre del 2015, donde la Corte dictamina que Nicaragua violó la integridad territorial de Costa Rica. Y nada más, no hay que decir absolutamente nada más que eso, y Nicaragua inmediatamente retiró sus
tropas de Isla Portillo. Entonces, el derecho internacional en realidad se limita únicamente a un enunciado cuando se da una violación, y lo interesante de ver es que los estados usualmente, cuando no son superpotencias, porque cuando son superpotencias, entonces ahí sí dan un mal ejemplo al resto de la comunidad internacional, pero cuando no es una superpotencia, cuando no es Estados Unidos, cuando no es Rusia, el estado acata lo que dispone la Corte Internacional de Justicia, y en ese caso, pues Alemania va a tener que reconocer que sus propias autoridades, pues fallaron a lo grande con relación al pueblo palestino. Si ya internamente en Alemania quieren abrir un procedimiento contra las autoridades que aprobaron esas licencias de exportación, eso ya tiene que ver con la justicia alemana. Ahí la Corte Internacional no puede más que simplemente señalar que un Estado violó de manera vergonzosa, en ese caso, las obligaciones internacionales que tiene la obligación de respetar. Sí. Muchas gracias por su pregunta. Es muy importante esa pregunta porque a veces no se tiene muy claro cómo funcionan esos tribunales internacionales. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son de acatamiento obligatorio. O cumple. No hay cómo interpretar o no. Usted tiene que cumplir. Y cuando un Estado recibe una sentencia y se percata que la otra parte no cumple, existe un mecanismo, y es ir ante el Consejo de Seguridad para decirle al Consejo de Seguridad: usted obligue a ese Estado a cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Punto. No hay discusión. El tema, evidentemente, es que dentro del Consejo de Seguridad tenemos el eterno problema cuando se trata de Israel, y es ese gesto que estoy haciendo. La instrucción automática que tiene cualquier delegado norteamericano, sean demócratas o sean republicanos, ahí eso no varía en lo más mínimo, y la instrucción es: en el momento en que algún estado o grupo de estados presente una resolución para condenar a Israel, usted la veta, pero usted la veta, y si hacemos el ridículo, hagamos el ridículo, Nicolás, no importa, como lo hicieron hace poco los norteamericanos, en el mes de septiembre, 14 votos a favor, un veto en contra. Eso es un fracaso para la diplomacia norteamericana, total. Siempre Estados Unidos busca la manera de arrastrar una abstención, otro voto en contra, algo. Además son estados relativamente fáciles de convencer. Pues no, 14 votos en contra, a favor, y un solo veto norteamericano, y eso tuvo lugar el 18 de septiembre. Y eso explica que 10 días después Estados Unidos e Israel le presentaran al mundo su gran plan de paz, disque plan de paz, porque no es un plan de paz, pero a manera de reconciliar un poquitito a Estados Unidos con el derecho internacional. Lo interesante es que cuando uno se lee los 20 puntos de ese famoso plan de paz, que no lo es, no hay una sola referencia a Naciones Unidas, no hay una sola referencia a resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad, no hay absolutamente nada, como si Estados Unidos quisiera mandarnos el siguiente mensaje, y es: Nicolás, el tema de los rehenes, de la ayuda humanitaria, el cese al fuego, nos interesa, pero fuera de Naciones Unidas. No queremos Naciones Unidas metida en el proceso de pacificación y de gobernanza futura de Gaza. Entonces, ese plan de paz, estamos viendo que no es un plan de paz. Si hubiese sido un plan de paz, pues habría que aceptar la idea siguiente:
la primera vez en toda la historia, desde 1945, que un plan de paz es negociado entre una de las partes y su principal suplidor en armas, Estados Unidos. En ningún momento el plan de paz fue consultado con el Hamas o con la autoridad palestina en Ramallah. Entonces, evidentemente que eso es una limitación muy seria que tiene ese famoso plan de paz, y vemos las enormes dificultades, además que ese plan de paz pretende la capitulación del Hamas y su desmilitarización. Claro, es normal entonces que no iban a consultar al Hamas. Sería la primera vez que se adopta un plan de paz en el cual se pide a uno de los dos contrincantes desaparecer. Eso evidentemente que para el Hamas es inaceptable, y más bien vemos que, me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero más bien ese plan de paz viene en realidad a ser considerado como condiciones para un cese al fuego, pero a las condiciones de Israel, no del Hamas. Entonces, la primera fase, liberación e intercambio de los rehenes por los prisioneros palestinos, se dio. Ya el Hamas considera que ha cumplido, tiene un problema todavía muy técnico que tiene que ver con los rehenes que ya no tienen vida y están bajo metros y metros de escombros, y el Hamas pues ha dicho a Estados Unidos, a Israel: ustedes han bombardeado la poca maquinaria que teníamos para hacer eso, no tenemos maquinaria para pues hacer una excavación para intentar lograr llegar a los cuerpos de esos rehenes, que posiblemente eran personas vivas, custodiadas por uno o dos combatientes del Hamas, que los tenía escondidos en un sótano de un inmueble. Pues al desplomarse el inmueble a raíz de un bombardeo del ejército israelí, pues quedaron bajo los escombros. Con lo cual tenemos rehenes israelíes que estaban vivos y que a raíz de un bombardeo israelí resultan ahora muertos. Eso pues debería de causar un gran debate allá en Israel, en la medida en que esos bombardeos indiscriminados lo que han hecho es también pues quitarle la vida a personas que estaban siendo custodiadas para ser entregadas. Eso sería entonces mi respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta o si quieren volver a repetir, con mucho gusto. Sí, eso es otra muy buena pregunta. Los cascos azules, para llevar a cabo una misión de paz, que es el nombre oficial de los cascos azules, tiene que haber una decisión del Consejo de Seguridad. Israel una y otra vez ha evitado a toda costa que se tenga presencia internacional en el territorio palestino, sea Gaza, sea Cisjordania. Hay que entender bien que Israel ocupa militarmente el territorio palestino ocupado, y como potencia ocupante decide quién entra y quién no entra. En Gaza hemos visto el esmero de Israel para que no entre ningún medio de prensa internacional. ¿Qué creen ustedes que esconde esa decisión? Pues no queremos que la gente sepa mucho lo que está pasando en Gaza. De ahí también el asesinato deliberado de más de 220 periodistas palestinos por parte de Israel. ¿Por qué digo deliberado? Pues si ustedes ven las imágenes van a ver que un corresponsal de guerra siempre va a llevar un casco azul y aquí un gran letrero que dice Press en la espalda y adelante. O sea, no hay cómo confundirlo con un combatiente del Hamas. Pero entonces, al colocarse su vestimenta como profesionales de la comunicación, esos periodistas se expusieron a ser considerados como un blanco militar. ¿Qué hay detrás de esa estrategia? Pues, Nicolás, para tener nosotros el monopolio de la verdad, necesitamos eliminar físicamente a cualquier persona que se pretenda comunicador, periodista, camarógrafo de los palestinos en Gaza. ¿Por qué? Pues para tener el monopolio de la verdad y tener la posibilidad de que los titulares aquí en Costa Rica, en Estados Unidos y en Canadá se titulen de esa manera,
pues necesitamos tener el monopolio de la verdad, Nicolás, no molestes. Entonces, es muy evidente que además de la guerra en el terreno, hay toda una guerra informacional o informativa, y que ahí pues hay que reconocer que a pesar de ese cerco informativo, hay un término hebreo que se llama hasbara, H-A-S-B-A-R-A. Hay muchos artículos de colegas míos que explican pues cómo es que funciona la hasbara. Es una oficina adscrita a la Cancillería israelí. Hasbara en hebreo significa explicación. Y eso, la función de esa oficina es que la narrativa en las salas de redacción, en los titulares, en lo que se oiga en la televisión costarricense, en la radio costarricense, sea una narrativa en la cual Israel queda bien y en la cual el Hamas y los palestinos quedan mal, y en la cual además quienes criticamos abiertamente a Israel por violar el derecho internacional, pues nos tildan de todos los nombres habidos y por haber, empezando por ser antisemitas, para sembrar una duda sobre lo que les estoy explicando, por ejemplo, en estos momentos. Entonces, cada vez que hay alguien, y no sé si en esta sala alguien me quiere salir con el cuentito y la cantaleta del antisemitismo, cada vez que alguien sale con eso, yo le explico a la persona lo siguiente. El Estado más beligerante en estos momentos en América Latina es Chile, con una diplomacia muy beligerante que sí ha sabido utilizar los mecanismos que Costa Rica no ha querido utilizar ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia, y que ha tenido pues la valentía de defender los principios básicos del derecho internacional humanitario que viola sistemáticamente Israel desde hace más de 2 años. El canciller chileno es una persona de confesión judía. Y entonces, en Estados Unidos, uno de los senadores más combativos que ha intentado una y otra vez que la administración Biden cesara el envío de armas a Israel es el señor Bernie Sanders, otro judío de Nueva York. Entonces, vean cómo se nos intenta hacer creer que quienes criticamos a Israel somos antisemitas, sin percatarse que hay muchos judíos en el mundo que han participado en protestas en París, en Berlín, en Nueva York, en Washington, en Buenos Aires, en Sao Paulo. No hay como decir que esos judíos que participan en protestas a favor de Palestina no son judíos, son antijudíos. O sea, vean la contradicción total con ese disque argumento del antisemitismo cada vez que alguien sale a reclamar algo que se le pide a todos los estados en este bajo mundo, y es pues respetar las reglas internacionales si es que existen y someterse a los mecanismos de escrutinio internacional y de los tribunales internacionales cuando se violan esas reglas de manera tan descarada y tan desvergonzada. Muchas gracias, profesor. ¿Algo más que desea agregar a modo de conclusión? Pues quisiera reiterar mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Repito, creo que hoy, 22 de octubre del 2025, es la primera actividad que tenemos en la Facultad de Derecho, con sello de la Facultad de Derecho o con sello de alguna universidad, de alguna unidad dentro de la Facultad de Derecho. Esperaría que hayan muchas más en la medida en que el tema de Gaza, de Israel, pues tiene que ver con la aplicación correcta o incorrecta del derecho internacional público, y sobre todo creo que nosotros desde las academias, desde la sociedad civil, pues tal vez podemos ejercer algún tipo de presión sobre las autoridades en Costa Rica, pero hacen lo mismo los académicos allá en Italia o allá en Francia, de manera que podamos salvar a Gaza. En estos momentos, la salvación de Gaza en gran parte depende de la presión que puedan ejercer desde la sociedad civil las personas ante autoridades estatales que no quieren tomar las decisiones que tienen que tomar con relación a Israel, o que ignoran
todos esos principios que han invocado para condenar de manera muy vehemente, y en eso Costa Rica se inscribe, a Rusia al invadir el territorio ucraniano, al bombardear población civil ucraniana, y que se quedan callados, sin decir nada, cuando las víctimas son palestinas. Es profundamente indignante, y creo que con Gaza, con ese genocidio que estamos observando día tras día desde hace más de 2 años, estamos perdiendo parte de nuestra humanidad. Y pues si hay que intentar recobrarla desde la sociedad civil ante los arreglos y las componendas políticas a nivel de las autoridades estatales, pues hagamos ese esfuerzo, y créanme que si actualmente en España se muestra tan beligerante, es porque hay detrás una sociedad civil muy activa, lo mismo en Italia, lo mismo en Holanda, lo mismo en el Reino Unido. Entonces vean que esos gobiernos democráticos entienden a veces que pues electoralmente hay cosas que hay que dejar de decir a favor de Israel y hay que empezar a levantar la voz como nos los están pidiendo la mayoría de nuestros ciudadanos. Yo quisiera creer que desde la sociedad civil costarricense se va a poder hacer algo para frenar esa verdadera ocurrencia, que es suscribir un TLC en estos momentos con Israel, y pues ojalá que para la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, cuando el señor primer ministro Netanyahu toma la palabra y que prácticamente todo el salón se vacíe, pues la delegación costarricense, que esta vez se quedó, también forme parte de ese movimiento en repudio a un verdadero Estado paria que es en lo que se ha convertido Israel. Muchas gracias.